Buenos días. Quisiera comenzar este vídeo comunicando pues la necesidad de trabajar sobre la salud mental y en el tema de la fe y en relación también al clero. Es un trabajo que estoy empezando a realizar y algunos artículos que voy descubriendo en la bibliografía son buenos y nos pueden ayudar también a tomar conciencia de esta realidad entre nosotros. El artículo que voy a comentar es del autor, un autor que se llama Carlos Pinto, y entraré dentro de lo que son psicología cristiana, y en concreto es el tema de la fe y la salud mental. Y la pregunta es: ¿cuál es la verdadera correlación entre la fe y la salud mental? Hasta hace poco, la mayoría de los psiquiatras, médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud consideraban a la fe cristiana un factor negativo para la salud mental, como una señal de inmadurez psicológica y que era generadora de neurosis y desajustes emocionales. En contraste, posteriormente, en la época de los 90, muchos la perciben como un elemento de salud para la mente y el espíritu. Este cambio de actitud está ganando fuerza en la etapa histórica actual, que la denominamos posmodernidad, cuando resurge el tema de la espiritualidad y se da mucha importancia a lo trascendental y a la salud espiritual. Y en este contexto conviene preguntarnos cuál es la verdadera correlación entre la fe y la salud mental, qué sucesos históricos contribuyeron en el pasado para que la comunidad de profesionales de la salud percibiera la fe cristiana y en general a la religión como un agente de enfermedad y no de salud. Actualmente tantos profesionales no cristianos legitiman la fe y veremos también qué consecuencias tanto terapéuticas como pastorales tienen esta nueva faceta de convivencia entre la fe y las ciencias de la salud mental. Hacemos primero un breve recuento histórico. En un primer momento de la historia de la psiquiatría, considerada como la etapa de la medicina primitiva, las enfermedades y los procesos de sanidad, tanto mentales como físicos, estaban muy ligados a lo espiritual, porque no existían los especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos o clérigos. Una sola persona ejercía la labor diagnóstica y la curación de la dolencia. En este periodo era notorio el manejo de un concepto integrado u holístico de la enfermedad y la salud, en el cual primaba lo espiritual y el alma, la mente y el cuerpo mantenían una relación de interdependencia. Un segundo momento de la historia de la salud mental se da a medida que la humanidad progresa en las etapas clásica, media, edad media, renacentista y moderna. En este periodo surgen y se desarrollan las ciencias naturales, con lo cual se provoca el abandono del concepto holístico de la enfermedad-salud y se da lugar a perspectivas fragmentadas y especializadas. Es decir, se enfatiza lo natural y se rechaza lo religioso por considerarlo primitivo y mágico. Las ciencias naturales suponen poseer la verdad absoluta, objetiva y racional. Se describe al cuerpo humano en términos de leyes físicas, químicas y se excluyen los aspectos emocionales y religiosos del mismo. Y a la luz de estas explicaciones materialistas, aún los psiquiatras y los psicólogos se los siguen mirando con sospecha, puesto que lidian con aspectos subjetivos, no naturales del ser humano. En parte por esta razón, los profesionales de la salud mental que anteriormente estaban interesados en lo trascendental se ven obligados a abandonar esta inquietud y a incursionar en las investigaciones biológicas y cuantificables para no perder el espacio en el contexto histórico dominado por las ciencias naturales. Y de esta manera, la religión y la naturaleza del alma dejan de ser temas apropiados para los profesionales de la salud. Finalmente, un tercer momento se da en la época actual, la etapa posmoderna, caracterizada por el resurgimiento y reconocimiento de la espiritualidad, como un factor que se debe tomar muy en cuenta en los procesos preventivos y terapéuticos en el área de la salud mental y física. La fe o la espiritualidad se ha constituido en una variable y real y no subjetiva. Es predecible y para algunos hasta medible,
por lo cual es necesario considerarla en los tratamientos clínico-médicos o psicológicos. La oración, la lectura de la Biblia y la participación activa en comunidades eclesiásticas son ahora considerados factores terapéuticos o prescripciones dadas por los profesionales de la salud mental a sus pacientes. Más aún, en la actualidad, profesionales clínicos no cristianos señalan que los rituales religiosos pueden ser considerados como prescripciones espirituales, porque son promotores de salud emocional y generan fortaleza psicológica como capacidades de adaptación saludables del ego para enfrentar situaciones de crisis tales como el divorcio o enfermedades terminales como el cáncer, el SIDA, etc. Nos podemos preguntar entonces, ¿la religión realidad o fantasía? Para entender las razones históricas de la mutua sospecha entre fe y la salud mental, es reconocer el tiempo y legado que nos dejó la perspectiva freudiana. Sigmund Freud ha sido justamente reconocido como el pionero del psicoanálisis por sus investigaciones neurológicas y por sus estudios sobre la histeria, la identificación del fenómeno del inconsciente, las represiones y la estructura de la personalidad. Sin embargo, Freud surgió en el momento histórico antes mencionado en que se iniciaban las ciencias naturales con las explicaciones materialistas, cuantificables y biologicistas. Bajo esta influencia y por su propio mundo interno, se presentó como ateo e hizo afirmaciones radicales sobre la relación entre la salud y la religión. En sus obras El porvenir de una ilusión de 1927 y Moisés, su pueblo y la religión monoteísta, 1939, por ejemplo, se describió a la religión como una ilusión y como un elemento neurotizante que atenta contra la salud mental de las personas. Según él, el creyente es inmaduro y busca a Dios para resolver su ansiedad y necesidad primitiva de protección. Freud, 1907. Después, los discípulos de Freud adoptaron una perspectiva negativa hacia la religión y catalogaron a las personas religiosas como inmaduras y neurotizadas. Sin embargo, sería un gran error rechazar la totalidad de las enseñanzas del famoso pionero del psicoanálisis, en vista de su conocido ateísmo, y más aún sin considerar la influencia que en él ejerció el tiempo en que vivió. Como señala Bitz, un estudioso de Freud, el rechazo de la religión por parte de este no se basó en conclusiones observadas en su trabajo clínico, sino más bien en proyecciones y presupuestos personales. En términos freudianos, la salud mental se da cuando la persona es consciente de sus necesidades y asume el control de las mismas. Esta posibilidad desaparece, según Freud, cuando una persona creyente vive bajo un código religioso, lo cual provoca que se viva bajo una fantasía y no una realidad. Lo implícito en esta afirmación es el percibir a la fe como algo irreal y no como parte inherente en la persona. En contraste con la perspectiva freudiana, Carl Gustav Jung señala que la fe es algo trascendental y verdadero en el ser humano. Para él, la salud emocional está relacionada con la capacidad que tiene la persona para lograr la plenitud psicológica y espiritual. La experiencia religiosa es terapéutica siempre, y cuando no sea muy teórica ni extremadamente emocional. Por eso la tarea del psicólogo es consolar a toda la persona en su psique, su alma y su espiritualidad. Aunque la psicología de Jung acepta la realidad y la importancia de la fe como un elemento que contribuye a la salud. También es cierto que la fe a la que él se refiere es mística y solo reconoce a un Dios arquetipo que está presente en el inconsciente colectivo. No es una fe personal que se da en un encuentro reconciliación con el Dios de la historia y de la redención humana. Sin embargo, Jung tiene el mérito de reconocer la espiritualidad como una variable real e inherente a la persona. Correlación, oportunidad y desafío. Investigaciones realizadas mayormente en la década de los 90 concluyen que en un 80% de los casos la fe está asociada a beneficios que ésta presta en el área de la salud mental y física. Esta es una posición muy acorde con la ideología de apertura mística de estos tiempos posmodernos. Últimamente, diversos organismos de la salud se han referido en sus revistas profesionales
a la correlación positiva entre la fe y la salud mental. Así, por ejemplo, se afirma que la fe no es dañina sino favorable en casos como el de la depresión, el suicidio, la delincuencia emocional, el alcoholismo, el bienestar, el divorcio, las enfermedades físicas o mentales, etc. Se indica también que las personas con una fe activa tienden a ser menos depresivas y a no considerar el suicidio como una solución a sus problemas, y tienen mayor fortaleza emocional para enfrentar crisis tales como la del abandono de la pareja o de enfermedades terminales y, en general, presentan un estilo de vida saludable. Otros estudios señalan que la fe es un elemento positivo para la salud mental, porque ofrece proveer un propósito definido para la vida, tener fe en Dios, poseer una amplia capacidad de amar y perdonar, facilitar la capacidad de meditar y experimentar paz interior, y el sentirse parte de una comunidad, lo cual conlleva un sentimiento de aceptación. La gran oportunidad que nos traen estos tiempos posmodernos es la apertura al tema de la espiritualidad y a la posibilidad de un diálogo entre la fe y la salud mental. La fe, que antes era un tema negado, es ahora un tema legitimado. En la actualidad, tanto en la sociedad civil como en la religiosa, se buscan experiencias místicas y de sanidad, y se pone énfasis en el valor terapéutico de la fe. Este ha sido y es una realidad, pero cuando se lo exagera, la fe se torna entonces en fantasía y un agente patógeno de la salud mental. Hay estudios que indican que una iglesia condenatoria, rígida o excesivamente emocional, está asociada con una vida emocional inestable y hasta neurótica. La persona creyente no puede manipular a su antojo la gracia sanadora de nuestro Dios creador. No es el gritar más fuerte, ni el danzar o el gemir lo que convencerá al Todopoderoso para que realice un milagro de salud. Este es un esfuerzo vano y que puede exacerbar desórdenes mentales tales como depresiones y sentimientos de culpa en la familia congregacional. El buscar momentos de experiencia o experiencias de sanidad puede convertirse en proceso de enfermedad cuando se distorsiona el elemento de la fe y se la magnifica interactuando con características propias de la posmodernidad. El gran desafío que en estos tiempos posmodernos plantean a los profesionales cristianos de la salud y a los pastores de las iglesias es el de evitar presentar la fe bajo un sentido utilitario. La posmodernidad produce personas y sociedades propensas al consumismo, pero los pastores y los profesionales cristianos de la salud mental están llamados a formar discípulos íntegros, no consumistas de milagros de sanidad. Dios no está interesado en momentos de sanidad, sino en un proceso continuo de transformación hacia un estilo de vida sana, un proceso de santificación y restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Por eso la fe cristiana no debe ser presentada como la panacea para la prevención o curación de dolencias. Su significado va mucho más allá de la curación de una enfermedad temporal. Por otra parte, la posmodernidad ofrece al investigador cristiano la gran oportunidad de presentar evidencias de sus estudios con plena libertad. De esta manera, la fe, tanto la del psicólogo cristiano como la del paciente, no tiene que ser negada, sino más bien expuesta y utilizada como un recurso terapéutico, pero dentro de un marco de referencia y no como un evento meramente místico. Cabe anotar, sin embargo, que preocupa que profesionales de la salud mental prescriban intervenciones espirituales cuando no son coherentes en su vida personal con esta vivencia de fe. Como conclusión, la historia nos muestra que por mucho tiempo la psicología negó el factor espiritual y lo percibió como un factor patógeno en el área de la salud mental. Sin embargo, en tiempos posmodernos se legitima y magnifica el aspecto positivo de la fe como factor de salud. Estas posiciones exageradas no son facilitadoras de procesos de sanidad mental. Por lo tanto, se requiere un mayor diálogo y evaluación por parte de quienes se dedican al trabajo clínico o pastoral. Y en este contexto, los profesionales cristianos de la salud mental tienen la gran oportunidad de presentar sus observaciones y experiencias clínicas en forma seria y científica, con miras a definir el uso terapéutico de la fe dentro de los marcos teológicos y psicológicos correspondientes.
Como veis, un artículo un poco largo y denso, pero un artículo lleno de perspectivas para poder seguir trabajando y seguir elaborando este trabajo que hace referencia a la salud mental del clero.